nosotros, ¿no? En una plática más. Quiero disculparme en nombre del maestro Iván Pérez. Él en estos momentos prefiere prepararse para el concierto porque es una pieza un poco complicada. Entonces nos va a acompañar el maestro Luis Carrasco. Él es un músico y es nuestro director de orquesta. Es alguien muy querido con la misma orquesta, entonces ustedes lo van a notar con la misma orquesta y bueno, los dejo con él. Bienvenidos. Gracias. No sé si hace falta que use, pero más vale. Antes que nada, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí en Guanajuato con esta maravillosa orquesta y poder hablar un poco con ustedes de lo que va a ser nuestro programa de esta noche. Tenemos 3 obras muy interesantes, 2 de ellas muy poco programadas en México. Posiblemente la primera de ellas, el campamento de Wallenstein, será estreno en México, con lo cual es una oportunidad única de escuchar una obra de un gran compositor que prácticamente nunca se programa ni en México ni en el extranjero. La segunda obra también del programa, donde está el maestro Iván Pérez Núñez como solista, es el concierto para violín de Walton. También al parecer es la primera vez que lo toca Lao Zug, y es una obra bellísima, pero también tan complicada, tan difícil que pocas veces es posible escucharla aquí en México. Y cerramos el programa con la 7ª majestuosa, muy agradable, muy virtuosa sinfonía de Antonín Dvorak. Como posiblemente cuando nos acompañan en la sala tendrán sus programas de mano, y no quiero repetir ni aburrirlos con datos biográficos que creo que todos podemos buscar rápidamente en internet el día de hoy. Más bien les quiero compartir un poco de la experiencia o el punto de vista del intérprete sobre estas obras, y más bien también darles pie a ustedes de que puedan preguntar, de que puedan hacer algunas ideas sobre retroalimentación o incluso cuestiones que tengan duda sobre la música. Seré más que encantado de poder compartirles también mi punto de vista, mi visión. La primera obra, como les mencionaba, es una pieza de Smetana, el campamento de Wallenstein. Está inspirada en la figura, como el nombre lo dice, Wallenstein, que era un militar del siglo XVI, que era una de las personas que iban contra la corriente protestante. Él luchó en diversas batallas, y esta pieza es un poema sinfónico que se inspira en una historia escrita o en una obra escrita por Schiller, un gran autor de la época, que describe el campamento militar, pero en distintas facetas. Vamos a escuchar al principio un murmullo, o más bien ¿cómo se puede decir? Cuando hay algo que es demasiado ruidoso, el estruendo, digamos, de la vida normal de un campamento, porque tengamos en cuenta que en esos momentos las campañas militares no eran de unas cuantas personas, eran miles las que se movían alrededor de Europa para ir a todas las contiendas. Entonces estamos en el bullicio, esa es la palabra, el bullicio de un campamento militar. Muchos ruidos, mucho sonido, mucha emoción. De repente es interrumpido por un baile. Vamos a escuchar primero al concertino introducir la melodía un poco rústica, un poco simple, pero que luego poco a poco toda la orquesta se va sumando y empieza a repetir esta canción bastante tradicional. De repente van a escuchar por ahí a los trombones que llegan con un aire muy severo y también como que están dando un sermón, y es que están representando a un monje, a un cura que va y les regaña a todos de que si acaso es la manera de estar viviendo de los cristianos, que no se deben comportar así, con tanta lujuria, con tanta libertad o libertinaje. Y esto sucede por bastante tiempo, hasta que el resto de la orquesta se cansan un poco de este monje que lo está regañando y lo empiezan a remedar, lo empiezan a imitar, y al final el monje se va y la fiesta continúa. En un momento, obviamente las fiestas no son para siempre, incluso en Guanajuato, que son famosas las fiestas cervantinas, no son para siempre. El campamento duerme y se puede escuchar como toda la orquesta está muy tranquila, y se escucha por ahí como pasos en la oscuridad. Está todo muy, muy tranquilo, hasta que de repente escuchamos las trompetas, las fanfarrias militares que despiertan el campamento, y otra vez todo el mundo ya se pone de pie y marcha, ¿no?, hacia la siguiente parada que tienen que hacer. Es un poema muy descriptivo. Todo esto que les acabo de escuchar seguramente lo van a identificar muy rápidamente en la obra. Es una pieza por aproximadamente unos 14-15 minutos de duración,
y es muy llamativa, tiene muchos efectos sonoros y creo que va a ser un gran descubrimiento para todos ustedes que no hayan tenido oportunidad hasta ahora de conocerla. La segunda pieza, como ya mencioné, es el concierto para violín de William Walton. Es una obra que se escribió hacia 1939. Si vemos un poco el contexto mundial, está ahí la sombra de la guerra, ¿no? Y ya estamos en plena turbulencia política de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso se escucha también en la pieza. Es una obra muy rica de sonoridades, es una obra seductora, porque tiene muchos momentos de pasajes que uno puede imaginarse como que ya las escuchado en otro sitio, pero en realidad es música que, si vemos un poco la genealogía musical, vemos que es una época donde también se va formando la identidad de las bandas sonoras o de Hollywood, de los compositores de música de película, y esto tiene también cierto componente cinematográfico. Si pensamos un poco en otros compositores como Korngold, es otro compositor europeo que también luego emigró a Hollywood y es gran responsable de lo que nosotros ahora conocemos como música hollywoodense. William Walton no llega a ese extremo, pero sí es música que tiene unos colores, unas tonalidades tan interesantes que parecía que estamos viviendo una banda sonora de algún tipo. Es una obra muy difícil, tanto para la orquesta como para el solista, posiblemente una de las razones principales por las cuales no se toca mucho en el país. Tenemos un gran solista, el maestro Iván Pérez Núñez, que actualmente es concertino de la Filarmónica de Jalisco. Estamos muy felices de tenerlo porque es una persona con una gran capacidad técnica, aparte de una gran persona, ¿no? Por lo que he podido conocer en estos días, y va a ser una versión muy musical y también muy al nivel técnico requerido. No está de más subrayar que este concierto fue escrito para Jascha Heifetz, que fue uno de los más grandes violinistas que han existido en toda la época de la música, de la humanidad. Un virtuoso. Si uno incluso ve las grabaciones, es alguien que era conocido por tocar extremadamente bien, pero también extremadamente rápido. Y si uno compara las grabaciones de otros violinistas, duran entre 31 y 33 minutos. Heifetz la grabó en 26 minutos, que son 5 o 6 minutos, parecerán no mucho, pero es una barbaridad cuando se trata de música, y pues precisamente porque tiene una facilidad deslumbrante, al tipo de que había comentarios de colegas suyos también de un gran nivel que decían es que con Heifetz nadie puede, ni el mismo Paganini ni el mismo Diablo, ¿no? Entonces es un concierto como mencionaba, de una gran calidez, de una gran musicalidad, pero también de un gran requerimiento virtuosístico por parte del solista y de la orquesta. Después del intermedio vendrá Dvorak, posiblemente ya es un conocido de ustedes porque es más interpretado, más que Walton y más que Smetana, pero que se enmarca en esta temática de Bohemia que tiene el programa con Smetana y Dvorak, ambos oriundos de la misma región europea. Y Dvorak por lo general se conoce mucho por sus melodías, por su cercanía también con la música popular, la música tradicional, la cual incorporaba en sus composiciones. Sus danzas eslavas son de las obras más conocidas, más interpretadas, siempre llenas de un color y de un folclorismo, pero sin caer en algo de copia barata o de copia de una cita textual, sino más bien incorporando todos los elementos, algo que a lo mejor también en México llegó ya de manera muy tardía con Chávez o con Moncayo, ¿no? Esa misma idea de incorporar elementos tradicionales de la sociedad en la música de concierto. Sin embargo, esta sinfonía es posiblemente la menos dvorakiana, no sé si existe esa palabra, pero la menos similar a las otras obras de Dvorak que podemos conocer como la Sinfonía del Nuevo Mundo o la Sinfonía número 8. En esta Dvorak quiso ser un compositor más formal, un compositor más serio, tal vez un compositor más cercano a Brahms, que era también uno de sus modelos y de sus amigos y de sus mentores, pero se delata que uno siempre dice las raíces no se pueden olvidar jamás, ¿no? Y uno, por mucho que quiera escapar de donde nació o de la sociedad donde nació, esa sociedad queda permeada mucho en la personalidad de uno. Y este es el mismo caso de Dvorak. El primer movimiento, el segundo y el cuarto son los menos reconocibles como música tradicional, aunque hay ciertos ritmos también muy notorios, pero el tercero es el que delata totalmente que estamos ante el Dvorak genial, ¿no? Porque también es capaz de ser como un camaleón que puede hacer música totalmente de concierto, más cercana a la tradición europea, a la tradición alemana más bien dicho,
pero también música cercana a su corazón, ¿no? Es música cercana a sus tradiciones, a sus danzas, a su verdadera vena, a su verdadera sangre que lleva dentro. Para mí como director, pues este tipo de programas son muy emocionantes, pero también son un gran reto porque son estilos muy distintos. Aunque Smetana y Dvorak pueden compartir ciertas raíces y cierto entorno geográfico, son personalidades, son estilos, son características musicales completamente distintas. Y Walton, por supuesto, por ser de otra nacionalidad, de otro ámbito geográfico y también un poco más cercano a nosotros, ya siglo XX, mediados del siglo XX, pues también requiere otro tipo de entrega, otro tipo de estudio, otro tipo de construcción sonora. Y esto también agradezco mucho a la OSUG porque es una orquesta muy flexible, una orquesta con un gran rango interpretativo que hace que no todo suene igual. Entonces vamos a escuchar, digamos, 3 orquestas sinfónicas el día de hoy, aunque es la misma orquesta, los mismos integrantes, pero con 3 personalidades distintas. Y esto es lo que hace las grandes orquestas, esto es lo que hace que uno diga, esta orquesta pertenece a este nivel más arriba que otros niveles más académicos, aunque es una orquesta en un entorno académico, pero es una orquesta de un gran nivel interpretativo. Más o menos esas son las ideas que yo manejaría en esta ocasión. Sé que posiblemente tienen preguntas y sí quisiera aprovechar que no siempre se dan estos espacios, ¿no?, de comunicación, y quisiera abrir espacio para que tengan ustedes oportunidad de preguntar lo que quieran. Obviamente, si es sobre música, mejor, nada de elecciones ni nada de política, por favor, que no es ni el lugar ni el momento, pero sí, sobre todo, hablar de música y lo que vamos a escuchar el día de hoy. Sí, por favor. Maestro, música incidental. Primera obra, la segunda obra tenían algo de música incidental. ¿Cómo definiría usted, digamos, sin caer en lo teórico, la música incidental y por qué usted las, digamos, encasillaría en esa categoría? Sí, bueno, uno reconocería o uno etiquetaría como música incidental música escrita para hacer complemento de un espectáculo escénico, ¿no? Una obra de teatro sobre todo, aunque también puede ser de otros tipos de espectáculos. En este caso, la primera obra no es exactamente música incidental, sí sería música programática, que es un poco distinto. Programática porque lleva un programa que es, por ejemplo, la semana pasada tuvieron aquí la Sinfonía Fantástica de Berlioz, que también lleva un programa dentro. Hay otras obras como poemas sinfónicos de Strauss, también llevan un programa, o sea que uno puede ir leyendo, digamos, el argumento sobre el que está construido. Eso sería la música programática. Música incidental sería más como música que uno podría tocar como acompañamiento, por ejemplo, de una obra de teatro. Me viene a la cabeza inmediatamente El sueño de una noche de verano, de Mendelssohn, eso para la historia de Shakespeare, o Egmont, también de Beethoven. Eso sería música incidental. En este caso, música programática es un poco distinta porque no es para acompañar nada, sino más bien el libreto o el programa o la historia acompaña a la música, ¿no? Es un poco la otra manera. Sí, por favor. Sí, dos preguntas. Primero, de poema sinfónico, perdón por mi ignorancia, pero yo lo había oído con música contemporánea, ¿sí? Y esta es del siglo XIX. Entonces me sorprende que sinfónico, entonces más bien como que es. Y la otra pregunta es, ¿por qué es, si nos pudiera dar una idea de por qué es tan técnicamente difícil la obra de la Sinfonía para violín? Sí, muy bien, 2 grandes preguntas, y en absoluto no diga que uno no conoce, ¿no? Porque uno viene precisamente a los conciertos a aprender, y nosotros también como músicos siempre estamos aprendiendo. Entonces le agradezco las preguntas porque creo que es algo que se puede preguntar o cuestionar a otras personas. Lo voy a repetir porque como estamos transmitiendo, tal vez algunas personas no escucharon. La primera es el poema sinfónico, ¿qué es? Y por qué se aplica en este caso a una obra del siglo XIX cuando lo he escuchado más para designar obras más contemporáneas. Bueno, el poema sinfónico surge a raíz de la inquietud de los compositores por explorar otras vías de construcción de sus obras.
Si nos ponemos a pensar un poco, por ejemplo, incluso en la propia sinfonía de Dvorak, pero en cualquier sinfonía de Beethoven, cualquier sinfonía de Mozart o una obertura incluso, vemos que tienen cierta estructura, ¿no? Un movimiento, otro movimiento lento, un minueto, algo más o menos ligero y un movimiento rápido. En cierto momento los compositores sintieron demasiado apretados en esta camisa y querían buscar otra forma de componer, algo que no necesariamente llevara a esa forma muy cuadrada de ya una estructura, ¿no? Como una casa, las paredes, la puerta, etc. Entonces querían un entorno donde pudieran explorar ideas, no necesariamente siguiendo ese mapa ya preestablecido. En este caso, en el de Smetana, el mapa está muy predeterminado también por la historia, ¿no? Cómo quiere ir narrando lo que está contando. Aunque se han escrito en el siglo XX o el siglo XXI poemas sinfónicos, es más algo que se puede ver ya en compositores del siglo XIX, porque esa ruptura con la tradición, o esa más bien expansión de los límites, ya viene desde mucho antes, y eso se viene forjando también en el siglo XVIII. Y si vemos la historia de la música, pues vemos que siempre, según va avanzando la música, se van rompiendo nuevos límites, nuevas maneras, ¿no? Eso por un lado, en cuestión del poema sinfónico. La otra pregunta era ¿por qué es tan difícil la obra de Walton? Bueno, como mencionaba, fue hecha para Jascha Heifetz, lo cual es como si diseñáramos, no sé, un partido de fútbol para Messi, ¿no? Si vamos a diseñarlo para el mejor violinista, el mejor futbolista en la historia, no tenemos límites que estar soñando, ¿no? Vamos a armar un equipo para eso, para que se luzca. Eso por un lado, porque Heifetz podía hacer prácticamente cualquier cosa con el violín. Es muy difícil también porque, aparte técnicamente, que tiene muchas cuerdas dobles, que significa que no solo tocan una nota, sino tocan dos, tocan tres, tocan cuatro. Es también muy difícil por los tiempos a veces que toma o que especifica el compositor que debe tomar en ciertos pasajes. Es muy difícil porque también a veces el violín es tratado como una voz humana. Si han ido, por ejemplo, a la ópera, posiblemente se han emocionado mucho porque a veces no hay tanto rigor métrico, en el sentido que no es cuadrado, sino que hay mucha libertad, porque la voz humana, o la ópera específicamente, intenta imitar en muchas ocasiones cómo uno habla, y uno, si habla metódicamente y muy monótonamente, la gente se aburre. Entonces tiene que ser de una manera más natural, y el violín es tratado en muchos momentos así, con una voz muy libre, una voz muy flexible, que casi pareciera que el violinista está improvisando en ese momento, o que se le ocurrió, en vez de irme para acá o ir para acá, y la orquesta tiene que seguir, ¿no? Hay que hacer una flexibilidad, y eso lo hace muy complicado de tocar y muy complicado también de acompañar. También es muy difícil porque las ideas musicales son muy profundas. A veces una melodía simple pues se nos queda grabada, ¿no? Y porque es repetitiva, es muy sencilla, pero cuando algo es tal vez un poco más profundo, requiere más reflexión para saber expresar lo que queremos decir, para saber para presentarles a ustedes, al público, de una manera clara lo que a nosotros nos ha tocado meses o semanas de preparación, ¿no? Porque ustedes tienen tal vez solo una oportunidad de escucharlo, y queremos que les llegue directamente ya traducido, ¿no? De la partitura a nuestra mente, a nuestro corazón, y la interpretación directamente a ustedes. Todo eso hace que sea una obra difícil, y aparte que no es corta, les mencioné aproximadamente 32, 33 minutos o 35, con lo cual estar tocando tanta música es muy pesado también para el violinista, porque al final los músculos somos humanos, no somos robots, y tenemos un límite en lo que podemos hacer, y sobre todo cuando ya vamos ahí 28 minutos y el violín está para arriba y para abajo. Ojalá que la consistencia física sea lo suficiente para que llegue bien a ese último sprint, ¿no? de la carrera, y pueda hacerlo genial. Y por suerte el maestro Pérez Núñez está en excelente forma violinística, y seguro que va a llegar, y si aplauden mucho, igual hasta nos regala algo, ¿no? No se los prometo, pero a lo mejor sí le alcanza el físico y la, ¿cómo se dice?, la resistencia física, ¿no? Para poder incluso interpretar algo después. Sí, por favor. Otra, perdón, que la faceta que yo conozco de usted como músico, que es primero como violinista y como director,
Sí, preguntan, para aquellos que nos están viendo en transmisión en directo, como yo fui violinista antes de ser director, me pregunta cuál es la pieza favorita como violinista y cuál es la pieza favorita para dirigir. Como violinista es que hay tanto repertorio tan maravilloso, pero si tuviera que escoger, a lo mejor no una, pero si fuera un concierto de violín sería el concierto de Sibelius, que es de mis favoritos y de las obras que yo pudiera, me encantaría estar tocando y tocando, pero ya por desgracia no me da el tiempo. Tal vez si fuera de violín y piano sería la sonata número 3 de Brahms. Es también una obra maravillosa, llena de emociones, llena de belleza de principio a fin. Para dirigir también es muy difícil y va por épocas. A veces estoy muy centrado en el repertorio clásico y hay el repertorio Mozart, de Beethoven, de Haydn, que es maravilloso. Ahora estoy también haciendo más Strauss, Mahler, Bartók, me encanta, Shostakovich también. Pero si tuviera que escoger una sola, tal vez sería alguna sinfonía de Shostakovich, posiblemente la quinta, que es una obra también llena de contrastes, con un mensaje personal muy importante, y yo creo que sería de las que sí me gustaría dirigir constantemente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, tenemos 2 minutos, porque yo también necesito ir a prepararme, a concentrar un poco. Si no hay más preguntas, únicamente agradecerles. Ojalá que esto les haya servido un poco de introducción, como les decía, más que darles datos que pueden leer fácilmente en sus notas al programa o encontrar en internet, un poco más de mi experiencia con estas obras y qué es lo que me fascina, ¿no?, de ellas, y ojalá que eso les sirva de guía de alguna manera cuando estén ahora en el concierto. Agradecerles que estén aquí en esta noche y también no me canso de repetir y de invitar a que todos los que están aquí y todos los que vengan al concierto sigan viniendo a los conciertos de la SUC, sigan trayendo gente, invitando, porque tienen una verdadera joya en esta ciudad, que es una ciudad también maravillosa, aunque a veces un poco caótica y llena de tránsito, pero tener la posibilidad de escuchar este tipo de conciertos cada semana a precios tan accesibles, creo que es un gran lujo que no todas las ciudades del país pueden decir que tienen esa calidad de vida cultural en su entorno. Entonces los felicito por eso y sigan animando a su orquesta.